Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reseña con José. Esta vez vamos a hablar sobre algunos cuentos de terror para Halloween, para que puedan leerlos, compartirlos y que Halloween sea un poquito más especial dentro de lo que es Halloween. Consideré tratar de que no sean muy conocidos, tratar de que sea un poquito más novedoso, aunque yo sé que a la gente que le gusta el terror, todos los que voy a mencionar le van a decir, oye, pero ese no es novedoso. Así que a la gente que lee terror a lo mejor no le va a llamar mucho la atención el listado, pero es con muy buena voluntad e intención. Bien, comencemos a ver qué cuentos son. Como primera recomendación les voy a recomendar de Howard Phillips Lovecraft el cuento El Alquimista. Ahora, ¿de qué trata más o menos el Alquimista? Es de un castillo francés que reside solitario Antoine. Él sufre una maldición y esta maldición sus familiares y él mismo van a fallecer cada 32 años de edad. Esa maldición es dictada por Charles Le Saucier y van muriendo sus antepasados y él ya está próximo a llegar a la edad y empieza a desesperarse porque quiere revertir la maldición que hay ahí. Bien, como segunda recomendación les voy a traer también del mismo autor, de Howard Phillips Lovecraft, el cuento El Templo. Realmente El Templo, yo cada vez que lo leo es un libro un cuento bastante asfixiante. Es un cuento que la atmósfera está muy bien lograda, es muy tétrico, muy solitario, como lúgubre, realmente eso es. Y en resumidas cuentas, El Templo es un submarino que tiene unos problemas y toca el fondo del mar. Y se dan cuenta que hay un templo cercano que está iluminado y todo, y no entienden qué pasa ahí, por qué, y empiezan a salir y empiezan a tratar de dar una explicación lógica a esto. Se lo recomiendo bastante. El tercero que les voy a recomendar también es de Howard Phillips Lovecraft, se llama En la cripta. Y En la cripta es la historia de un sepulturero llamado George, el cual fabrica ataúdes no de muy buena calidad. Es un hombre bastante como tacaño, reservado. Y dentro de esta fabricación le mandan a hacer un ataúd de la persona como más odiada del pueblo. Y por supuesto se suma la personalidad de él enfrente a este personaje y lo que va a pasar ahí. Ese cuento es bastante escalofriante. Yo creo que no he dicho absolutamente nada de lo que es el cuento, pero es bastante escalofriante. Se lo recomiendo mucho. Bien, nos vamos con otra recomendación. Ahora sí, ya salimos del señor Lovecraft para pasar al señor Edgar Allan Poe. El primero que les voy a recomendar es el caso de Ernest Valdemar. Este caso en sí es de una persona que sufre tuberculosis y que 24 horas antes de morir, más o menos aproximadamente, que los doctores ya estaban diciendo que él iba a fallecer, se deja someter a un experimento en que lo hipnotizan. Entonces, cuando lo hipnotizan y cae en el trance, él muere. Muere. Y ahí le empiezan a hacer preguntas. Se suponía que el trance lo había mantenido. Y dentro de las primeras preguntas que él contesta con una voz fantasmagórica, contesta: estoy muerto. Bueno, yo nunca les adelanto más, pero creo que vale la pena que lo lean y les va a gustar. Otra recomendación, también del señor Edgar Allan Poe, El Pozo y el Péndulo. Este Pozo y el Péndulo, esta historia es media asfixiante también en el sentido que es una persona que está... A ver, el protagonista como se encuentra como dentro de este pozo y hay una guadaña arriba y está amarrado ahí y esto se empieza a mover, por supuesto, y te transmite toda esa sensación de soledad, de abandono, de desesperación, de querer salir de ahí. Es bastante bien logrado en ese sentido, es bastante asfixiante, como dije. Y creo que es una muy buena recomendación para que lo tomen para esta fiesta. Otra recomendación también del señor Edgar Allan Poe, les voy a recomendar el relato La Máscara de la Muerte Roja. La Máscara de la Muerte Roja, en sí hay una peste y el príncipe, ¿qué hace? Se encierra en su castillo con los plebeyos, digamos, y ellos tenían grandes fiestas y todo, y se mantienen en su castillo evitando la peste, no importando en el pueblo. Y resulta que en una de estas grandes fiestas aparece un tipo con una máscara roja que pensaban que era un invitado, pero se empiezan a dar cuenta que no es un invitado. Este tipo tiene una relevancia extraordinaria dentro del cuento. También, ¿por qué se los recomiendo? Porque si les gusta el terror, en el libro El Resplandor de Stephen King
aparece mencionado ese cuento en una parte esencial del libro, aparece mencionado sutilmente, pero aparece. Entonces, por un lado, que lo lean porque les va a gustar, y por otro, si alguna vez van a leer El Resplandor, se van a acordar de mí y van a decir, uy, aquí está lo que decía José de que aparecía esto. En este listado no podía dejar de mencionar El Retorno al Brujo, de Clark Ashton Smith. Es un relato de magia negra, bastante bueno. El protagonista conoce a John Carvey, que es como, podríamos decir, como un intelectual que vive en una casa bastante lúgubre, que tiene detalles bien como de descuidada, bien escabrosa. Y en esa casa empiezan a ocurrir una serie de eventos que el protagonista te relata muy bien. Es un cuento corto, pero muy bueno. Bastante recomendable. Yo no me gusta hacer spoiler, pero les digo, léalo, vale la pena. Por último, les voy a recomendar de Robert Bloch, El Vampiro Estelar. El Vampiro Estelar trata de un escritor que es aficionado al ocultismo y está en búsqueda de libros como el Necronomicon, como el libro de Elbon, como el de Vermis Mysteries, y entre las cosas que él encuentra en esos libros, encuentra un hechizo de invocación. Este hechizo de invocación aparecen unos seres, esto es lo que lo hace como simpático entre paréntesis, que son unos vampiros estelares, son vampiros del espacio. Entonces está en la invocación y de repente la pieza o el lugar donde él estaba haciendo la invocación se torna terriblemente frío y él se empieza a dar cuenta que ha llegado una monstruosidad y está cerca de él. No les voy a decir más, pero es un cuento bastante bueno también. Bueno, creo que por ahí abajo voy a dejar el listado con los nombres si no se entiende la pronunciación bien, para que puedan recurrir a los cuentos. Si te han gustado los cuentos que estoy recomendando, por favor déjame un mensaje. Si te parecen que son cuentos que no habías leído, mejor, porque vas a tener la oportunidad de conocer algo nuevo de terror. Bueno, sin más, espero que estén muy bien, cuídense, muchas gracias por estar aquí, nos vemos, un abrazo.